Buenas tardes, hermanos. Good afternoon, brethren. Espero que todos estén bien. Hope everyone's doing well. Es una bendición poder estar reunidos todo este domingo, It is a blessing to be gathered here together on this Sunday. porque el domingo pasado, como ya toditos sabemos, la nieve estaba por todo. As you know, we got plenty of snow last week that prevented us from being here in person. Y aunque está frío hoy, And today it's very cold outside. todavía teníamos el deseo de reunirnos para alabar a nuestro Dios. Yet we still had that desire to get together to worship our God. Y qué bendición es esa. And so what a blessing that is. Como acabamos de leer en Hebreos capítulo 11, As we finished reading just now in Hebrews chapter 11, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Lo que yo quiero que nosotros veamos esta mañana And so what I would like for us to focus on this afternoon es la fe. is faith. Y en específico, que nuestra fe es la victoria. Specifically, we'll be talking about faith being the victory. Yo quiero que en esta lección contestar 4 preguntas. And so throughout the lesson, we're going to take a look at 4 different questions. La primera pregunta que vamos a contestar es ¿cómo se ve la fe? The first question, what does faith look like? La segunda, ¿qué nos ayuda a hacer la fe? What does faith help us do? La tercera, ¿cuál es el resultado de nuestra fe? What is the outcome of our faith? Y la última, ¿por qué es la fe la victoria? And the last one is, why is faith the victory? Y nosotros vamos a estar en Hebreos capítulo 11 la lección entera. So throughout this entire lesson, we'll be reading from Hebrews chapter 11. So vamos a empezar. So let's get started. ¿Cómo se ve la fe? What does faith look like? En Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice así: Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Verse 7 reads, By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento, en general la Biblia entera este año, So as a congregation, we're reading the entire Bible together, and we're starting off with the Old y Testament. nosotros ya hemos leído esta historia. And we've already read the story in our reading. So no voy a pasar tiempo explicando todas las cosas que vamos a poder leer aquí, So we're not going to go detail by detail here. pero nosotros sabemos que Noé construyó una arca porque Dios le había dicho que venía este diluvio. And so we know that Noah put together this ark because God had told him that there was a flood coming. Y pasó 120 años antes de que viniera el diluvio. And so 120 years went by before the flood came. Yo me imagino que Noé estaba diciendo a las personas, hey, prepárense, vengan conmigo, un diluvio va a venir. So I imagine Noah went around to his people and said, get ready, this flood is coming. Y nosotros sabemos que en 2 de Pedro dice que él era un predicador de justicia. And 2 Peter tells us that he was a preacher of righteousness. Yo me imagino que esa gente le estaban burlándose. And so some of these people were probably mocking him. Este hombre está loco. This man's crazy. Mira cómo él está ahí construyendo este arca y no hay lluvia. Look at him over here spending time building the ark and there's no rain, no flood. Pero Noé tenía fe en la palabra de Dios. But Noah trusted in God's word. La fe se ve porque confiando en la palabra de Dios, no importa cuán ridícula puede parecerle al hombre. And so we trust in God's word no matter how ridiculous it may look to man. Para los hombres del tiempo de Noé, yo me imagino que ellos pensaban, qué ridículo se ve Noé. So for the people in Noah's time, many of them probably thought, this man's ridiculous. Sin embargo, él confiaba en la palabra de Dios. Yet still, he trusted in God's word. ¿Y nosotros? What about us? ¿Confiamos en la palabra de Dios aunque las personas piensan que nosotros somos ridículos? Do we trust in God's word even though sometimes people may think we're ridiculous? ¿Tenemos fe en lo que su palabra nos dice? Do we have faith and trust in what God's word tells us? Las personas pueden decir, no, ¿por qué es que tú lees la Biblia? Sometimes people may come up to you asking, why do you spend time Esa- reading that Bible? Esa cosa viejísima. That book's so old. Y fueron hombres que escribieron eso, It was written by men.
Pero nosotros tenemos fe que esas palabras que nosotros leemos en nuestra Biblia son de nuestro Dios que vive. But we do have a faith that trusts that the words written in this Bible come from God. Y nosotros, nuestra fe se ve confiando en Dios. No importa si las personas piensan que nosotros nos vemos ridículos. And our faith can be seen when we trust in this word and read it, even though some may not believe in its power. Otra persona que nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 11, Another example of someone we see here in this chapter, en el versículo 11 dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasado ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. verse 11, by faith Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Otra vez, nosotros sabemos que Dios le había prometido a Sara y a Abraham que ellos iban a tener un hijo. And so God, we know that he promised to Abram and Sarah that they were going to have a child. Y pasaron los años And years went by, y Sara se desesperó. and she got desperate. Y ella dice, bueno, nosotros estamos tratando y nada está pasando. You know, we're trying and nothing's happening. Y él le dice, Abraham, ve acuéstate con mi sierva. And so Sarah says, you know, Abram, go and sleep with my servant. Y él se acostó con ella. And he did what Sarah told him to do. Pero eso no fue el plan de Dios. But that was not God's plan for them. Después de 25 años, And so 25 more years go by. cuando Sara tenía 90 años, fue que ella pudo concebir a un hijo como Dios le había planeado o dicho. At this point, she was 90 years old, but she had that child just as God had promised to them that she would. Y para nosotros, wow, 90 años teniendo un muchacho. And so for us today, we read that and we go, a 90-year-old having a child? Nosotros diríamos que eso es ridículo. You know, we might say that sounds ridiculous. Pero también nosotros diríamos, wow, eso es algo que es imposible. But we can also consider that something to be impossible almost. Pero nuestra fe se puede ver confiando en la palabra de Dios, no importa lo imposible que parezca. But it also shows that we can trust in God's word no matter how impossible it seems. Sara, yo me imagino que decía, esto no va a pasar. I can imagine them saying, you know, this isn't going to work. Pero sí pasó. But things did happen the Y en way el, God said. en el versículo 3, nosotros, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho con cosas visibles. By faith, we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. La persona no puede decir, es imposible que Dios creó todo lo que nosotros podemos ver. And so people can say that it's impossible that God has created everything that we see. Pero nosotros tenemos fe que Él sí creó todo lo que nosotros podemos ver, aunque para el mundo sea imposible. But we do have faith that God created all of these things, even though the world may deem it impossible. Pero ¿y esa madre que tiene un hijo que está desacatado? So what about the mother who has a son who's just reckless? Que está en la calle, está haciendo y deshaciendo. He's on the street doing whatever he wants. Y esa madre viene y nos dice, wow, yo quiero que mi hijo cambie. And so the mother comes and says, you know, I want my son to change. Y yo tengo fe que Dios lo puede transformar. And I have faith that God will change his life. Y los vecinos que están alrededor de ella dicen, es imposible, ese hombre está entregado a la calle. And the neighbors who know this family may say, you know, that son it's impossible for him to be saved. Pero nosotros tenemos fe But we have a faith. que aunque se pueda ver imposible para esos vecinos, para el mundo, Even though it looks impossible for the neighbors of this family and que the a world, través de la palabra de Dios, Él sí puede transformar a ese hijo o a esa hija. we know that this son can see change in his life through the word of God. Yo hablo conmigo mismo. Yo era un hombre que hacía y deshacía. And I talked about this way even about myself. You know, I was somebody who did all types of things. Pero gracias a Dios y por su palabra, Él me pudo transformar. And it is thanks to God's word that I was able to transform the way I live. Pero en Mateo capítulo 19, Matthew 19 tells us this. Jesús está teniendo una conversación con el joven rico. We know that here Jesus is having a conversation with the rich young ruler. Y Jesús le dice, mira, tú tienes que dejar toda tu riqueza y dáselo a los pobres. So Jesus tells him, you know, you got to leave your wealth behind and give it to the poor.
¿Y cómo se fue el rico? And how did the ruler leave? Se fue tristemente. He was saddened when he walked away from Y Jesus. después sus discípulos vienen a él y Jesús le dice, es difícil que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. And so Jesus tells the apostles, it's hard for a rich person to enter heaven. It's easier for a camel to go through the eye of a needle. Y después Pedro dice, pero si es imposible para él, ¿y nosotros? And so Peter says, if it's impossible for him, what about us? Versículo 26. Read with us here in verse 26. Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. La fe se ve que aunque las cosas se ven imposibles para el hombre, con Dios todo es posible. And so with faith, for some men, things will look impossible to do, but with God, all things are possible. Mientras seguimos leyendo, y no lo vamos a leer por falta de tiempo, As we continue to read, and we're not going to read all of this for time's sake, pero en Hebreos, el escritor de Hebreos en el versículo 32, the Hebrew writer tells us in verse 32 dice que si él pudiera pasarse tiempo, no tuviera tiempo para escribir de tantos hombres que demostraron su fe y tantas cosas grandes. he has a list of men that he didn't go into detail of to talk about the faith that they had. Pero después en el versículo 35 And then we get down to verse 35. dice así: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apremiados, aserrados, tentados, muertos a espadas. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains, and in dens and caves of the earth. Aquí vemos que algo totalmente de opuesto de las otras dos personas que nosotros vimos. And so it's a different story of what we've seen from the last two people we spoke about. Con Noé, por su fe, él pudo salir vivo del diluvio. And so, because of Noah's faith, we see that he still was living after the flood came. Y con la fe de Sara, ella pudo concebir a ese niño que Dios le había prometido. And through Sarah's faith, she was able to give birth to the son that God told them they would have. Pero estos hombres y mujeres que tenían fe en la palabra de Dios, el resultado fue totalmente diferente. But here we see that the result of these people's faith was very different. Estos hombres sufrieron por su fe. These people suffered for their faith. Algunos fueron cerrados. Some of them were stoned. Otros fueron apedreados. Some of them were thrown with rocks. Y otros fueron dados con espadas. And some of them even faced swords. ¿Pero por qué? Why? Porque ellos confiaban en la palabra de Dios. Because they trusted in God's word. Y la fe se ve confiando en la palabra de Dios, incluso si sufrimos. And so faith allows us to trust in God's word even when we suffer. Y puede ser que nosotros no suframos de la misma manera que estos hombres. And we may not suffer in the same way that these people did in these Y yo me verses. imagino que especialmente en los Estados Unidos nosotros no vamos a ser maltratados como ellos. And even especially in this country, we may never see persecution in this way. Pero sí vamos a ser relajados. But we can still be mocked. Puede ser que nosotros seamos excluidos We can also be excluded por la fe que nosotros tenemos. because of the faith that we have. ¿Estamos nosotros, hermanos, dispuestos
a ser excluido, a ser contado como alguien ridículo por la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Are we willing to be excluded from things or seen as a ridiculous person for the faith that we have in God? Estos hombres estaban dispuestos de dar su vida por la fe que ellos tenían. The people in these verses were willing to give their lives for the faith that they had. Y nosotros estamos dispuestos de sufrir por nuestra fe. And so, are we willing to suffer for our faith today? Sabemos que Pablo sí lo sufrió. We know that Paul suffered. Él tenía fe en Jesucristo He had faith in Jesus Christ. y mira todas las cosas que él sufrió. And look at all of the things that he suffered. Cárcel, He went to jail. maltratado, He was mistreated. todas estas cosas por la fe que él tenía. Y nosotros no deberíamos de pensar que nosotros vamos a recibir algo diferente. All of the things that he faced for the faith that he had, we should not expect to see something different. Ok, vamos a seguir aquí con la segunda pregunta. So here's the second question. ¿Qué nos ayuda a ser la fe? What does faith help us do? En Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Verse 17, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises was in the act of offering up his only son. Perdóname que lo hice lo opuesto ahí, pero está bien. Nosotros aquí, Abraham, por la fe, hizo algo difícil. So Abraham, through his faith, did something that was very difficult. Imagínate esperando 25 años para recibir esta promesa. So again, he waited 25 years for this promise. Imagine that. Y por fin tú tienes el hijo que Dios te había prometido. And after this time, you finally have the child that God has promised you. Y después Dios te dice, yo quiero que tú lo ofrezcas como un holocausto para mí. And then God tells you, you know, I want you to sacrifice that child to me. Nosotros que tenemos hijos sabemos cuánto duele si algo le pasa, si se rompen un brazo o una pierna. Eso no duele. Those of us who are parents, you know, we hurt when our children are hurt or in pain. Yo no me puedo imaginar perdiendo un hijo, cuánto eso doliera. I can't imagine the loss of a child, you know, how much pain that person would go Y through cuán tan difícil sería eso. and how difficult it would be to do it. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham que lo hiciera. God told Abraham to do that. So Abraham se levantó y fue con su hijo y con su siervo para ofrecer a su hijo como holocausto. And so Abraham went and took up Isaac, and he was going to give him up as a living sacrifice. Y mientras ellos están yendo, Abraham y Isaac están solos, Isaac le dice a Abraham, nosotros tenemos la madera, pero ¿dónde está el cordero para hacer el holocausto? And so the two of them are going up, and then the boy looks and says, you know, we have the wood. Where is the sacrifice? Where's the meat? Yo me imagino que Abraham está pensando, wow, ¿qué le voy a decir? And so Abraham, you know, must have been thinking to himself, what am I going to say to him? Pero él le dice, Dios proveerá. Then he tells him, God will provide. Y mientras él está haciendo el altar para poder hacer el sacrificio, And so he's putting together this altar to do the sacrifice. y él pone a Isaac en el altar para poder sacrificarlo. And he takes Isaac and places him on the altar. Y él saca el cuchillo para poder degollarlo o matarlo. And he takes out his knife, you know, to kill the boy. Y el ángel le para And the angel of the Lord stops him y le dice, no lo haga. and tells him, don't do this. Y cuando él mira para atrás, había un matorral atrapado When he turned around, he saw a ram that was captured con sus with his horns is how you say it in English. Con los cuernos, eso, con los cuernos. Se me fue el español. Pero con los cuernos. Y Dios había proveído ese matorral para el sacrificio. So then we know that God had provided the ram for the sacrifice. Pero la fe nos ayuda a hacer lo difícil. And so faith helps us to do what's difficult or hard. Para Abraham esto era algo difícil que él tenía que hacer. For Abraham, this was something very difficult to accomplish. Pero él estaba dispuesto a hacerlo porque él tenía fe en Dios. But he was willing to do it because of his faith in God. Y en el versículo 19 dice, Abraham tenía tanta fe que él decía,
si él muere, si yo tengo que matar a mi hijo, yo sé que Dios lo puede resucitar. And he had such a faith that he knew that God had the power to bring this boy back to life. ¿Y nosotros? What about us? ¿Tenemos suficiente fe para hacer cosas difíciles? Do we have the faith to do difficult things? Hay cosas en esta vida que vamos a tener que hacer que son difíciles por nuestra fe. There are things that we'll have to do in this world that will be challenging to us, to our faith. Conozco una señora I know of a lady, que mientras ella estaba estudiando, while she was studying, ella se dio cuenta que el catolicismo era algo que ella tenía que dejar. she noticed in her studies that Catholicism was something she needed to leave behind. Y ella todavía vivía con sus padres. She was still living at home with her family. Y cuando ella le dijo a sus padres, mira, yo voy a tomar la decisión que yo me voy a bautizar, porque yo sé que esto es lo que tengo que hacer. And so she tells her parents, I'm going to make a decision to leave the Catholic Church. I'm going to get baptized. Y cuando ella le dijo eso a su padre, And when she said this to her parents, los padres le dijo a ella, si tú te bautices, prepárate que en esta casa tú no vas a vivir. the parents told her, if you get baptized, gather your things, you will no longer live here. Y ella tomó una decisión. And she made a decision. Y ese domingo ella fue a la iglesia y ella se bautizó. And that Sunday, she went to services and was baptized. Y cuando ella llegó a su casa, ¿tú sabes lo que ella encontró? When she went home later after the church, you know what she found at home? Toda su maleta estaban al frente de la casa. All of her bags were packed in front of her house. Porque sus padres le dijeron, tú no vas a entrar aquí. And her parents told her, you will not live here. Fue algo difícil que ella tenía que hacer. And this was a difficult decision for this sister. Pero ella tenía fe en la palabra de Dios, que esto era lo que ella tenía que hacer para ser salva. But she trusted in her faith that this is something she needed to do to be saved. Y nosotros también vamos a tener que hacer cosas difíciles And por nuestra fe. we too will have to do difficult things for our faith. Otra vez en Mateo capítulo 19 con el joven rico y Jesús. Let's look back at the story of the rich young ruler here in Matthew 19. Otra vez Pedro le dijo, ¿quién va a poder entrar? Y dice Jesús, todo es posible con él. And so Peter says, who's coming into to heaven? And he says, all things are possible through him. Pero después en el versículo 29 dice, y todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. El joven rico no quería dejar sus riquezas, So the young ruler, he wasn't looking to leave his riches behind. pero dice, pero nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. And then Peter says, we've left everything to follow you. Yo me imagino que Juan y Jacobo le fuera más difícil porque también dejaron su padre cuando Jesús le dijo que lo siguiera. And Jacob and John. so Jacob and John also faced this when they left their family behind to follow God. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? What does Jesus say? Sí, estas cosas son difíciles. Yes, these things are Sí difficult. es difícil dejar tu padre. Yes, it's difficult to leave your Sí es parents. difícil dejar tu tierra natal. And it's difficult to leave your home country. Pero lo que yo te tengo reservado es mucho mejor. But what I have stored for you is so much better. Y nosotros tenemos fe que aunque esas cosas son difíciles, perdóname, nosotros tenemos algo reservado que es mucho mejor para nosotros. And through our faith, we recognize, it's difficult to do these things, but what God has stored for us is so much better. Ok, vamos a seguir aquí. Let's continue. En Hebreos capítulo 11, empezando en el versículo 24, dice, por la fe Moisés cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Yo me imagino que para Moisés
Iba a ser fácil decir, bueno, yo soy el hijo de la hija de Faraón. And so for Moses, you could easily go around saying, I am the son of the daughter of Pharaoh. Y todo su tiempo en Egipto iba a ser fácil. And all the rest of his time in Egypt could have been easy. Pero él tomó la decisión de que él no iba a hacer eso. But he made a decision that that's not what he was going to do. Sin embargo, él sufrió lo propio. And he suffered. Dice, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, versículo 25. And then look again at verse 25. He chose rather to endure ill treatment with the people than to enjoy the passing pleasures of sin. Y nosotros, What about us? por nuestra fe, ¿estamos dispuestos a hacer cosas incómodas? Are we willing to do uncomfortable things for our faith? Sabiendo que si nosotros hacemos esto, vamos a sufrir, vamos a pasar tiempos incómodos, pero lo estamos haciendo porque Cristo nos manda. Knowing that if we go through this task, even though it's difficult or uncomfortable for us to do, we do it because Jesus asked us to do it. El punto que la fe nos ayuda a hacer lo que es incómodo. The point is that faith helps us to do what is uncomfortable for us. Era incómodo para Moisés dejar este lujo de ser hijo de la hija del faraón. Él decidió decir, no, yo no lo voy a hacer. And so it may have been uncomfortable for Moses to leave behind this identity as the son of Pharaoh's daughter, but he did for his faith. Y nosotros con el trabajo en la escuela. What about us when we're at work or at school? Sería lo más cómodo y fácil decir, no, yo, para no incomodar a mis compañeros de trabajo, yo voy a seguir su corriente. And so when we're at work or school, we look around and say, I'm just going to go along with everything instead of doing what's uncomfortable for me. O estamos dispuestos a decir, tú sabes que yo sé lo que ellos están haciendo, no es correcto. Or we could look and say, what they're doing right now isn't really right. Y yo sé que yo voy a sufrir por esto y va a ser incómodo para mí. And I know that I will suffer here and this will be uncomfortable for me. Pero otra vez, lo que Cristo me tiene reservado es mucho mejor. But what Jesus has stored for me is much greater. Que nuestra fe nos ayude a hacer las cosas que son And incómodas. so let our faith help us to do things that is uncomfortable for us. La tercera pregunta, ¿cuál es el resultado de nuestra fe? Third question, what is the outcome of our faith? En Hebreos capítulo 11, versículo 5, que ya lo leímos, We've already read this, but take a look at verse 5. por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. By faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. Y también en Hebreos capítulo 11, 18, ya leímos de Abraham e Isaac, pero dice, fue él a quien se le dijo, en Isaac te será llamado descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en siendo figurado lo volvió a recibir. And then, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named, he considered that God was able even to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. El resultado de nuestra fe es la resurrección y estar con Dios eternamente. And so the result of our faith is resurrection and being with God for eternity. Wow, qué esperanza tenemos nosotros. What a hope we have. Que después de esta vida, nosotros por nuestra fe en Cristo, sabemos que no vamos a seguir muertos, sino que vamos a resucitar. Y así como Enoc que andó con Dios, nosotros también vamos a estar eternamente con Él en los cielos. And so through our faith, we know that we will have a resurrection. And like Enoch, we will also be with God for eternity. ¿Qué bendición es esa? What a blessing that is. En Juan capítulo 11, versículo 25 dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? John 11:25 says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies.
and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? Nosotros sabemos que un día nosotros vamos a morir. We know, guys, that one day we're all going to die. Físicamente nosotros vamos a pasar de esta vida. Physically, we will move on from this life. Pero nosotros tenemos fe que después de esta vida, nosotros tenemos otra vida allá en el cielo con Jesús. But through our faith, we accept and realize that we will have a future in heaven with God. ¿Cree usted eso? Do you believe this? Nuestra fe nos ayuda a confirmar este resultado en nuestra vida. Our faith helps us to recognize this accomplishment in our lives. Y para terminar, And so to finish, ¿por qué es la fe la victoria? why is faith the victory? Los miércoles nosotros estamos leyendo Primera de Juan. On Wednesdays, we've been studying 1 John. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 John 5:4 says, For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? ¿Por qué es nuestra fe la victoria? And so why is faith the victory? No es por algo que nosotros podemos hacer. It's not through something that we do on our own. Las personas que nosotros vimos en el libro de Hebreos, The people that we saw listed in Hebrews 11, Abraham, Abraham, Sara, Sarah, Noé, Noah, toditos ellos fallaron en algo. all of them failed at something at one point, Sin embargo, ellos fueron victoriosos, and yet they still had victory. porque no fue algo que ellos hicieron, But it wasn't through something that they had done on their own. fue por Jesucristo. It was through Jesus Christ. Nosotros, la fe es la victoria porque nosotros ponemos nuestra fe en aquel que es fiel. Faith is the victory because we put our faith in the one who is faithful. Y todos nosotros podemos hacer eso. And we can all do that. Todos nosotros podemos tener fe Each and every one of us can have a y faith poner nuestra fe en aquel que es fiel y cumple con sus promesas. and put our faith in the one who is faithful and keeps his promises. Y por eso nosotros tenemos la victoria. And so this is why we have a victory. Y toditos nosotros que estamos aquí And all of us here today, podemos hacerlo. we can do this. Poner nuestra fe en el que es fiel y verdadero. We can put our faith in him who is true and faithful. Si hay alguien hoy que no ha puesto su fe en Jesucristo, And so if there's someone here today who's not put their faith in Jesus, hoy es el día para hacerlo. today is the day to do that. Puede hablar con uno de los hombres y podemos hablar contigo para poder ser bautizado para el perdón de sus pecados. You can speak to one of the men today so that you can be baptized for the forgiveness of your sins. Muchísimas gracias, hermanos. And so thank you, brethren. You can stand for the last